Mi suegra me sacó de mi propia casa mientras estaba en el hospital. No sabía que era dueña del edificio completo. Todo empezó así, con el frío de la aguja de la vía intravenosa en mi brazo izquierdo y el pitido constante del monitor de signos vitales a mi lado. Acababa de despertar de una cirugía de emergencia por una apendicitis que casi me cuesta la vida. Mi cuerpo se sentía pesado, adolorido, y mi mente estaba nublada por la anestesia. Estiré mi brazo derecho temblando, buscando mi teléfono en la pequeña mesa de plástico del hospital. Solo quería llamar a mi esposo para decirle que estaba viva, que todo había salido bien y que lo necesitaba a mi lado. Pero cuando la pantalla de mi celular se iluminó, no había ni un solo mensaje suyo, ni una llamada perdida. Lo que encontré me dejó sin respiración. Tenía 45 notificaciones de alerta de movimiento de la cámara de seguridad de mi puerta. Abrí la aplicación en mi teléfono, todavía medio sedada, esperando ver al repartidor del correo o a un vecino. Pero lo que vi en esa pequeña pantalla me heló la sangre por completo. El dolor de mi herida desapareció, reemplazado por una punzada de pánico absoluto. En el video en vivo estaba la madre de mi esposo. Estaba parada en el pasillo de mi edificio, pateando bolsas negras de basura gigantes. De una de esas bolsas, que se había roto por el impacto, sobresalían mis blusas de seda, mis abrigos de invierno y mis fotografías. Mi vida entera estaba siendo tratada como desperdicio. Y entonces lo vi a él, mi esposo. El hombre que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, salió de mi departamento cargando mis cajas de zapatos y mis libros, arrojándolos al pasillo con una sonrisa en el rostro. Mientras yo estaba en una cama de hospital, vulnerable y recién operada, el amor de mi vida y su madre me estaban echando a la calle. Pero lo que esos dos buitres no sabían, lo que yo mantuve en secreto durante los 4 años que duró nuestra relación, era un detalle minúsculo. Un detalle que iba a destruir sus vidas para siempre. Ellos creían que yo era una simple inquilina a punto de quedarse sin hogar. No sabían que yo era la dueña absoluta de ese departamento. Y no solo de ese departamento. Yo era la dueña del edificio entero. Para que entiendan la magnitud de esta traición, tengo que contarles cómo era mi vida antes de que esa familia entrara a destruirla. Yo vengo desde muy abajo. Nadie me regaló nada. Desde los 18 años trabajé en 2 empleos diferentes, ahorrando cada centavo, invirtiendo, estudiando de noche. A los 25 años, logré el sueño de mi vida. Compré un edificio antiguo de 4 departamentos en una zona muy buena de la ciudad. Lo remodelé con mis propias manos. Renté 3 de los departamentos y me quedé a vivir en el del primer piso. Esa era mi mina de oro, mi seguridad para el futuro. Pero también aprendí muy rápido que el dinero atrae a la gente equivocada. Tuve parejas que, en cuanto se enteraban de que era dueña de bienes raíces, dejaban de trabajar, me pedían préstamos que nunca pagaban o esperaban que yo los mantuviera. Por eso, cuando conocí a Marcos, tomé una decisión radical. Le mentí, o mejor dicho, omití la verdad. Le dije que trabajaba en administración y que rentaba mi departamento bajo un contrato muy estricto con un dueño que no vivía en la ciudad. Marcos me pareció diferente. Era encantador, trabajador, y siempre me decía que él quería ser el proveedor de su hogar. Me enamoré profundamente de su aparente caballerosidad. Durante los 2 primeros años de noviazgo, todo fue un sueño. Salíamos a cenar, dividíamos las cuentas, él era atento, me cuidaba cuando me enfermaba de gripa. Creí que había encontrado a mi compañero de vida, un hombre que me amaba por quien yo era, y no por lo que tenía en mi cuenta bancaria. Nos casamos en una ceremonia pequeña y él se mudó a mi departamento. Acordamos que dividiríamos la supuesta renta a la mitad. Todo parecía perfecto, hasta que la verdadera mujer detrás del telón hizo su gran aparición, su madre. Desde el primer día que pisó mi casa, la señora dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Empezó con comentarios pasivo-agresivos. Entraba a mi cocina y decía que mis ollas eran baratas. Miraba mis muebles y suspiraba, diciendo que Marcos estaba acostumbrado a cosas de mejor calidad, a pesar de que ellos toda la vida habían rentado y tenían deudas hasta el cuello. Yo me mordía la lengua por respeto a mi esposo, pero las cosas empezaron a escalar. Marcos empezó a cambiar. Ya no era el hombre empático del principio. Su madre venía de visita todos los fines de semana y se encerraba con él en la sala a hablar en susurros. De pronto, Marcos dejó de pagarme su mitad de la renta. Me dijo que estaba ahorrando para comprarnos una casa de verdad, porque no podíamos vivir siendo inquilinos toda la vida. Yo, cegada por el amor y por mi secreto, le dije que no se preocupara, que yo cubriría los gastos mientras él ahorraba. Fui una estúpida. Estaba financiando mi propia desgracia. Las señales de alarma empezaron a sonar más fuerte hace unos 6 meses. Su madre empezó a llegar sin avisar.
Un día la encontré revisando mis cajones en la habitación. Cuando le reclamé, Marcos me gritó. Me dijo que le estaba faltando al respeto a su madre y que ella solo intentaba ayudarme a organizar mi desastre de vida. Me hizo sentir como si yo estuviera loca. Me convenció de que yo era la mala de la película. Poco a poco, me fui encogiendo en mi propia casa. Trataba de no hacer ruido, de no molestar, de tener todo limpio para que la señora no me criticara. La tensión era insoportable. Yo llegaba del trabajo llorando en el auto antes de entrar, porque sabía que adentro me esperaba un ambiente de hielo y desprecio. Y entonces, mi cuerpo no aguantó más. El estrés me pasó factura. Estaba en la oficina cuando sentí un dolor fulminante en el lado derecho del abdomen. Caí al suelo vomitando. Mis compañeros de trabajo llamaron a la ambulancia. Mientras me llevaban al hospital, intenté llamar a Marcos decenas de veces. Nunca contestó. Entré a cirugía de emergencia sola, aterrorizada, preguntándome si volvería a despertar. Y cuando desperté, ahí estaba la respuesta de mi amado esposo en la pantalla de mi celular. Mis manos temblaban mientras subía el volumen del video en mi teléfono. La cámara de seguridad de mi puerta tenía micrófono incorporado. Podía escuchar todo lo que decían. Tira rápido todas las porquerías de esta mujer al contenedor de abajo, se escuchaba decir a la madre de Marcos con una voz cargada de veneno. No quiero que quede ni su olor en este departamento. Ahora que se fue al hospital es nuestra oportunidad. Le cambiamos la chapa y que se vaya a buscar a dónde dormir. Marcos se reía. Una risa floja y cruel que nunca le había escuchado. Tienes razón, mamá, decía él mientras pateaba una de mis cajas. Ya estaba harto de mantener a esta muerta de hambre. Le dije que yo pagaba la mayor parte de la renta y se lo creyó. Cuando el dueño venga a cobrar, le digo que ella se volvió loca y nos abandonó, y que yo me haré cargo del contrato. Así tú puedes mudarte al cuarto principal hoy mismo y dejamos de pagar tu alquiler. Las lágrimas me quemaban los ojos. El dolor de mi cirugía no era nada comparado con la puñalada en mi pecho. Me habían estado usando, me habían estado mintiendo. El supuesto dinero que él estaba ahorrando para nuestra casa, seguramente era para dárselo a ella. Y ahora, aprovechando que yo estaba incapacitada, me estaban robando mi hogar para dárselo a su madre. Llené mis pulmones de aire, ignorando el dolor de mis puntos de sutura, y llamé al teléfono de Marcos. Contestó al tercer tono. Había mucho ruido de fondo, el ruido de mis muebles siendo arrastrados. Hola, dijo con voz aburrida, como si estuviera hablando con una extraña del banco. Marcos, le dije con la voz más rota y patética que pude fingir. Mi amor, acabo de salir de cirugía. Casi me muero. Necesito que vengas por mí al hospital. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, escuché a su madre susurrar algo. Marcos suspiró pesadamente. Mira, la verdad es que estoy muy ocupado, dijo él con una frialdad que me congeló el alma. Y para ser honesto, ya no quiero seguir con esto. Mi mamá se va a mudar conmigo al departamento. Ya empaqué tus cosas y las dejé afuera. No regreses. Ve a buscar a dónde quedarte porque ya cambié las cerraduras. No me llames más, mi abogado se comunicará contigo para el divorcio. Y me colgó, así de simple. Me desechó como si yo fuera basura. No lloré. Me quedé mirando la pantalla en blanco de mi teléfono durante unos 5 minutos. Sentí como el amor, la tristeza y el miedo se evaporaban de mi cuerpo, dejando espacio para un único sentimiento. Una furia pura, fría y calculada. Cesé mis mejillas. Presioné el botón de llamada a la enfermera y le exigí mi alta voluntaria. El médico intentó detenerme, me advirtió que corría el riesgo de que la herida se abriera, pero no me importó. Firmé los papeles de responsabilidad, pedí unos analgésicos fuertes y salí del hospital caminando a paso lento pero firme. No fui directo a mi casa. Primero, llamé a un cerrajero de confianza que trabajaba para mí en el mantenimiento del edificio. Luego, llamé a la policía. Les expliqué que 2 personas estaban allanando mi propiedad y destruyendo mis pertenencias. Llegué a mi edificio 2 horas después, acompañada por 2 patrullas de policía. Caminé por el pasillo del primer piso apoyándome en la pared por el dolor, pero con la cabeza muy alta. Mis cosas estaban esparcidas por todo el pasillo. Ropa pisoteada, mis fotografías familiares rotas en el suelo. Los policías miraron el desastre y me preguntaron si estaba segura de que quería proceder. Les mostré los documentos de propiedad del edificio entero en mi teléfono, junto con mi identificación. Procedan, les dije. Me paré frente a mi propia puerta. Ya tenía una cerradura nueva. Toqué el timbre. Escuché pasos pesados. La puerta se abrió y ahí estaba la madre de Marcos. Llevaba puesta mi bata de seda favorita, sosteniendo una taza de mi vajilla cara. Al verme, su cara se contorsionó en una mueca de asco puro. ¿Qué haces tú aquí, estúpida arrimada?, me gritó,
escupiendo las palabras. Te dijimos que no regresaras. Este es el departamento de mi hijo ahora. Lárgate antes de que llame a la policía y te acuse de acoso. Yo solo sonreí. Me hice a un lado, revelando a los 3 oficiales de policía que estaban parados detrás de mí en el pasillo. La taza se resbaló de las manos de la señora y se hizo añicos contra el piso. Marcos apareció corriendo por el pasillo interior, preguntando qué era ese ruido. Cuando vio a la policía, su arrogancia desapareció en un segundo. Su rostro se volvió del color del papel. Oficiales, dijo Marcos, tragando saliva e intentando sonar autoritario. Esta mujer es mi expareja, está loca, ya no vive aquí, yo soy el titular del contrato de renta y quiero que la saquen de mi propiedad. El oficial de mayor rango dio un paso al frente. Le pidió a Marcos que mostrara el contrato de arrendamiento. Marcos empezó a tartamudear. Dijo que el dueño no estaba en la ciudad, que el trato era de palabra, que él pagaba los servicios. Sudaba a mares mientras revolvía cajones buscando recibos que sabía que no existían. Mientras él hacía el ridículo, yo entré a mi sala. Me paré frente a ellos dos, los miré de arriba a abajo. Eran patéticos. No busques más, Marcos, le dije con una voz tan tranquila que asustaba. No vas a encontrar ningún contrato a tu nombre, porque el dueño no está fuera de la ciudad. Marcos me miró confundido. Su madre frunció el ceño. El dueño está parado justo frente a ti, continué. Yo soy la dueña de este departamento. De hecho, soy la dueña de este edificio y de los otros 3 departamentos de arriba. Y ustedes dos son unos intrusos que acaban de destruir propiedad privada. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Los ojos de Marcos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su boca se abría y se cerraba pero no emitía ningún sonido. Su madre se agarró del marco de la puerta, como si de repente le faltara el aire, con la cara completamente roja de vergüenza y pánico. Eso es imposible, balbuceó Marcos por fin. Tú eres una asistente. Tú no tienes dinero. Tú no puedes ser la dueña. Le hice una seña al oficial. El policía le mostró a Marcos la copia digital de las escrituras que yo le había enviado, donde mi nombre brillaba en letras mayúsculas como propietaria exclusiva del inmueble. Marcos cayó de rodillas. Literalmente, sus piernas dejaron de funcionar. Empezó a llorar, un llanto feo y desesperado. Mi amor, por favor, me suplicaba arrastrándose hacia mí. Fue un error, fue un malentendido. Mi mamá me obligó, ella me metió esas ideas en la cabeza. Yo te amo, perdóname, no estaba pensando con claridad. Su madre le gritó que se callara, que no fuera un cobarde, pero ella también estaba temblando como una hoja. Di un paso atrás, sintiendo asco de que intentara tocarme los zapatos. Les di exactamente 5 minutos para agarrar lo que traían puesto y largarse de mi edificio. El oficial les advirtió que si no salían por las buenas, saldrían esposados por allanamiento, robo y daños a la propiedad. Fue el espectáculo más glorioso de mi vida. Ver a esa mujer arrogante, que me había humillado durante meses, salir caminando por el pasillo llorando, en calcetines porque no le di tiempo ni de buscar sus zapatos, mientras mi cerrajero cambiaba la cerradura nuevamente. Ver a Marcos, el hombre que me desechó por teléfono mientras yo me desangraba, rogándole a los policías que le dejaran llevarse el televisor que yo había comprado. Se fueron sin nada. Los eché a la calle de la misma manera cobarde en que ellos intentaron hacerlo conmigo, pero yo lo hice con la ley en la mano y la cabeza en alto. Y el karma no terminó ahí. Presenté cargos formales contra ellos por los daños a mis pertenencias y el intento de robo. La madre de Marcos tuvo que usar los pocos ahorros que le quedaban para pagar un abogado y evitar la cárcel, terminando con una enorme deuda y viviendo en una habitación alquilada en una zona horrible de la ciudad. Marcos perdió su trabajo meses después porque el estrés del divorcio y la demanda civil que le interpuse lo llevaron a cometer errores graves en su empresa. Lo dejé en la ruina absoluta. Le quité hasta el último centavo que me debía por todos los meses que vivió gratis en mi casa. Hoy, mi vida es completamente diferente. Mi edificio está recién pintado. Vivo en paz. No tengo que caminar de puntillas en mi propia casa. El silencio en mi departamento ya no es de miedo, es un silencio de tranquilidad y victoria. Me tomó tiempo sanar la herida emocional y la física, pero hoy soy una mujer invencible. A ti, que me estás escuchando en este momento, quiero dejarte un mensaje muy claro. Nunca permitas que nadie te haga sentir que eres menos en tu propio territorio. El amor de verdad no humilla, no roba, y no te abandona en tus peores momentos. Y si alguna vez te encuentras con personas que intentan aprovecharse de tu bondad, no llores, no te rindas. Levántate, afila tus garras y recuérdales porque tú eres quien construye el castillo, mientras ellos solo son bufones intentando robarse la corona.
Muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. ¿Crees que fui demasiado dura con ellos o se merecían algo peor? ¿Alguna vez has tenido una suegra tóxica que intentó arruinar tu relación? Quiero leer todas sus experiencias. Si este video te hizo sentir aunque sea un poco de justicia, por favor déjame un me gusta, suscríbete al canal de Susurros de Traición y comparte este video con alguien que necesite escuchar que al final, los malos siempre reciben su merecido. Nos escuchamos en la próxima historia.